Acá tenemos una pregunta que es bien interesante. Dice, ¿la cena era una comida familiar o un ritual religioso? Yo sobre esto he escuchado muchas cosas, Pablo. He escuchado que la cena es algo más informal, o debería ser una gran comida donde podemos comer a veces galletas porque pan, o en vez del vino podemos tomar una gaseosa, una Coca-Cola, un jugo de uva con gas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, Pablo? Sabes que, bueno, también fue por eso que se seleccionaron las preguntas, porque esto también es una práctica de las iglesias en casas o orgánicas. Ellos dicen lo siguiente, ellos dicen que la cena estaba asociada con una práctica de los cristianos del primer siglo que era la fiesta ágape. Y era que los cristianos para manifestar y tener comunión se reunían a comer juntos. Entonces ellos llegan a decir que el cristianismo volvió la cena una institución, pero que en realidad la cena era realmente una comida en familia. Es que ahí volvemos al tema. Una comida espontánea. Sí, una comida familiar, de amigos, donde se podía estar comiendo. Pero esto es otro extremo de lo que sería la Santa Cena. Por un lado tenemos el extremo más notable en el catolicismo, que en su doctrina de la transustanciación, él idolatró el pan y el vino. Tanto que ellos llegan a confesar que el pan, cuando es bendecido, la Eucaristía, cuando es bendecida por el sacerdote, literalmente se convierte en el cuerpo de Jesús. Y cuando entonces el católico profesante no puede masticar la hostia, porque si no estaría masticando los huesos de Jesús. Tremendo. Entonces es una idolatría tremenda en cuanto a la cena, pero ellos se van al otro extremo y caen en el pecado de banalizar algo que es santo, ¿no? Porque la Biblia también nos hace advertencias de que nosotros no podemos practicar la cena de cualquier manera, y los que lo hacen sin discernir, la Biblia dice que ellos están comiendo un juicio para sí. Entonces, este tipo de movimiento definitivamente cae en este pecado, porque como todo es tan liberal, se cae en la irreverencia, donde no se santifican aquellas cosas que son santas, ni se le da la dignidad a ciertas cosas que hacen parte de cosas sagradas. Entonces, 1 Corintios 11, que es el pasaje que ellos usan, Pablo no está promoviendo esta práctica de comer en torno a la cena del Señor otros alimentos, sino Pablo está cuestionando, porque la iglesia de Corintios, cuando se reunía a practicar la cena, ya no era la cena del Señor, sino era una fiesta de otro tipo. Vamos a leerlo, dice ahí en 1 Corintios 11, 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue no os hablado, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, Pablo está diciendo que cuando esta iglesia se reunía, realmente no se estaban reuniendo a celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Y ahí le explica en el verso siguiente: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, el pecado de los corintios era que sí, ellos tenían una comilona en medio de la reunión de la cena, y los que eran ricos pues llevaban más. Entonces se ponían a comer en medio de la reunión, y otros comenzaban a tomar mucho vino, y cuando llegaba el momento de la cena, de la Santa Cena, ya estaban borrachos. Entonces esa mezcla entre la fiesta ágape y la Santa Cena hizo que estos corintios pecaran, porque estaban practicando la cena del Señor indignamente, o no la estaban practicando. Entonces Pablo dice en el 22: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, si la Santa Cena del Señor fuera una celebración para comer en familia y beber, Pablo no está diciendo esto acá. Pablo está diciendo: si ustedes quieren reunirse para comer y beber, ¿no tienen casas para hacerlo? Para que no menosprecien la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Al practicar la cena del Señor, ellos mezclaban esto con la fiesta ágape, pero estaban cayendo en unos pecados serios: glotonería, borrachera y problemas en torno a la cena del Señor. Entonces, no es un pasaje que nos dé como un sustento para decir que nosotros podemos comer la cena mientras comemos otras cosas, porque en eso era lo que estaban pecando los corintios. Y Pablo nos muestra que comer la cena es mucho más allá que comer un alimento juntos como familia. Es un memorial santo,
donde hacemos memoria del nuevo pacto y la sangre que fue entregada en la cruz y el cuerpo que fue entregado en la cruz, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es un anuncio, o sea, Él tiene el sentido de anunciar una realidad que es la realidad del Evangelio. Entonces no podemos mezclar esa práctica sagrada que tiene la iglesia, que debemos hacerla con discernimiento, con un momento donde estamos comiendo, porque estos grupos literalmente, ellos dicen, miren, la vida es sencillez, y toman fotos, ¿no? Es decir, que yo a veces los veo que ponen fotos. Entonces está el vino y el pan, y al lado papas, hamburguesas, gaseosas y esto, y ellos a eso les llaman sencillez, y están todos sentados, algunos en el piso, otros así, otros acostados, y están ahí celebrando la cena del Señor. Y yo me pongo a pensar qué escribiría Pablo para cristianos que están haciendo tal práctica. La cena del Señor es una cena que debe practicarse con solemnidad, con reverencia, con discernimiento, con proclamación del Evangelio, con cánticos en torno a esto que es santo, santo, santo. ¿Por qué decimos eso? Pues porque el mismo Pablo dice ahí que en el verso... Por ejemplo, en el verso 27 dice, de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. O sea que la cena debe tener una dignidad. Y cuando lo hacemos indignamente, ¿qué pasa? Dice ahí, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, va a ser responsable que está profanando algo que hace memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice el verso 29, o sea, esto no era solo una idea del Pablo. Mira lo que él dice, y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice el verso siguiente, y por eso es que algunos de ustedes están débiles, otros enfermos y otros han muerto. Tremenda advertencia. Sí, o sea, ahí hay un asunto muy solemne. Y los corintios estaban profanando. Y estas iglesias orgánicas con su lenguaje y con su tipo de práctica llegan a hacer algo muy indigno. Hay lugares donde literalmente lo que tú decías, como es algo sencillo, es una comida, no importa que sea vino, podemos tomar gaseosa. No importa que sea pan, podemos comprar un chocorramo y practicarlo así. Entonces literalmente se cae en una profanación, una banalización, en un irrespeto, en una irreverencia a algo que es sagrado. Ahora, ¿por qué caen en este pecado? Volvemos a lo mismo. Como el catolicismo romano cayó y el cristianismo en algunos sectores cayó en un tipo de idolatría en torno a eso, pues ellos se van al otro extremo, donde lo vuelven algo vano, donde lo vuelven algo simple. Qué triste, ¿no? Entonces es algo lamentable. Realmente esto es algo triste saber que esto sucede, es algo triste saber que personas que conocimos están involucradas en esto y que esto sigue creciendo, ¿no? Sí, que es triste que tratan la cena del Señor, ¿no?, como una comida más, o sea, mezclan lo sagrado con lo común, ¿no? Y así profanan el nombre del Señor, que trata de Cristo, ¿no? Lo transforma en un asunto de comida, cuando es claro en la Biblia que el mismo Pablo decía que el reino de los cielos no tiene nada que ver con comida o bebida o ciertos asuntos, sino con paz, con gozo, con cosas que Cristo ha manifestado en nosotros. Y ahora, no es que sea pecado yo ir a comer con un hermano, o que nosotros practicamos ágapes normalmente, pero cuando podíamos, ahorita con la pandemia, pues, pero por lo menos una vez al mes llamábamos a los hermanos a traer comida y el domingo almorzábamos juntos y lo hacíamos con alegría. Pero esa comunión, ese comer juntos, no es la cena del Señor. Nosotros tenemos un momento sagrado donde hacemos memoria del Señor. Y claro, también comemos juntos y nos gozamos, pero esa mezcla de no hacer diferencia, de no discernir esto, hace que pues, caigamos en liviandades, ¿no?